Terrorismo y traición a la patria son algunos de los delitos que le imputan a los ciudadanos encarcelados por protestar y desconocer el resultado de la elección presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela. Hasta menores de edad están tras las rejas. Son 1.010 detenidos, pero ya desde el lado de funcionarios del Estado ya han dicho que son más de 1.200 hasta 2.000, ¿no? O sea que esto se va día a día actualizando, día a día no, minuto a minuto actualizando, y pues lo estamos haciendo constantemente. Aquí mientras estamos hablando, como ustedes vieron, hay una cantidad de familiares que van llegando, además se va corroborando información, no solo de los detenidos o personas relacionadas con estas manifestaciones o protestas posteriores a las elecciones, sino también detenciones selectivas. Ahí el caso debo decirlo, muy lamentable, preocupante, de un activista del Foro Penal en el estado Carabobo. Se imputan a las personas por instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir, más o menos ese es el menú, por decirlo así, y en algunos casos incluyen traición a la patria, en otros obstrucción a la vía pública, pero en esos 5 delitos, digamos, son los que se establecen. Le preguntamos si en Venezuela ya no existe el derecho a la defensa. Definitivamente el derecho, y eso es preocupante, y eso es un patrón nuevo, digámoslo así, porque la falta de, el no permitir el acceso a abogados, pues, y el imponer defensor público, que es del Estado, por más que se alegue que tiene un defensor público, pues la persona se está violando la voluntad de la persona de ser defendida porque ellos consideran, y más aún de una persona de confianza. Si tú no, tú tienes, según la Constitución, tú tienes el derecho de escoger una persona de confianza. Y es lo que no está ocurriendo, quiero decir. El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Ramos, manifestó que mantienen comunicación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos y con UNICEF por la detención de menores de edad. El Foro Cívico expresó mediante un comunicado su categórico repudio a la suspensión de hecho de garantías constitucionales que se ha manifestado en las muertes, en las innumerables detenciones arbitrarias sin derecho al debido proceso, en las amenazas, a la persecución y en la acción de la fuerza pública que se ha concentrado en los más vulnerables. Rechazó también lo que considera criminalización de las protestas mayoritariamente pacíficas por hechos aislados de violencia y condenó la represión y la persecución a líderes políticos y sociales, así como el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado en el control de las manifestaciones y los ataques por grupos irregulares a líderes de base oficialistas. Además, llamó al Estado a trabajar junto con actores políticos que participaron en la elección por una verificación transparente de los resultados que garantice el respeto de la voluntad popular. Autoridades militares han asegurado que se mantiene vigente una resolución emitida con motivo de las elecciones previstas en un principio para un lapso de 4 días hasta el 29 de julio, que incluye, entre otras medidas, la prohibición de las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, un derecho establecido en la Constitución. Desde la última semana, el Canal de Panamá atiende el tránsito de 35 buques al día, una decena de ellos por la ampliación operativa que se dio a mediados de 2016, dejando atrás la crisis que afectó a esta vía, que es la única de agua dulce en el mundo, por la sequía que le obligó a restringir el paso de naves por un año. En condiciones normales, por el canal que une el Atlántico con el Pacífico, transitan de 35 a 36 buques diarios. Sin embargo, tras la sequía estacional de 2023 que se potenció por el fenómeno del Niño, se obligó a reducir el tránsito de naves a 32 a partir del 30 de julio del año pasado y aplicar nuevas restricciones en el transcurso de los meses. Este año y este año siguiente es posible que vamos a tener buenos aportes en lluvia, pues no tendremos esas limitaciones. Sin embargo, tenemos que estar claro que esta situación recién pasada la vamos a volver nuevamente a enfrentar y queremos estar preparados, no solo el canal, sino también ese mensaje que llegue a nuestros clientes. Así lo expresó Jorge Pitti, supervisor general de las esclusas de Cococlí, que además de dar un parte de tranquilidad, señaló que han logrado establecer procedimientos para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
En principio, se habló de que las restricciones del tránsito tendrían un impacto de cerca de $800 millones por concepto de los ingresos por peajes en las arcas de la vía, una caída que se vería parcialmente compensada por la recaudación de otros servicios. Molino solicitó a su canciller Javier Martínez Hacha que converse con sus homólogos del área respecto a invitar a una reunión de 17 presidentes en Panamá para abordar el tema de Venezuela y ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular del hermano país. Así lo planteó en su cuenta de X. Molino se sumó el pasado 2 de agosto al reconocimiento del candidato opositor Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, después de que el Centro Nacional Electoral de la Nación Suramericana diera como vencedor a Nicolás Maduro en unas elecciones que Panamá considera fraudulentas. Estamos entrando en la quinta etapa. Defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y en las etapas que vienen después. Machado pidió a los venezolanos que mantengan la unión y que hay tiempo para estar en la calle de manera pacífica. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos. Porque aquí nos cuidamos unos a los otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar, lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar y no dejaremos las calles. Segundo, perseverancia y resiliencia. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos. A todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos. Que cierren por aquí, entramos por la otra parte. María Corina Machado dijo que una pausa operativa a veces es necesaria y forma parte de la estrategia que tienen planteada. La Unión Europea instó al gobierno de Venezuela a dejar la campaña de intimidación judicial contra la oposición. La oficina diplomática del bloque mostró el martes su preocupación con la evolución de la situación en el país sudamericano. Estamos seriamente preocupados por esto. Pedimos a las autoridades que pongan fin a esta campaña de intimidación judicial de la oposición. Tras los comicios del 28 de julio, marcados por denuncias de fraude, el Consejo Nacional Electoral proclamó la semana pasada a Nicolás Maduro como presidente reelecto, con 52% de los votos frente a 43% de Edmundo González Urrutia. Tanto el candidato opositor como la influyente líder María Corina Machado exigieron el lunes en una carta a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo y cesen la represión de las protestas. González Urrutia firmó esta misiva como presidente electo. La Fiscalía de Venezuela anunció poco después la apertura de una investigación penal contra Machado y González Urrutia por abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Se les acusa, entre otros delitos, de usurpación de funciones e instigación a la insurrección. La Unión Europea declaró el domingo en un comunicado que los resultados de las elecciones en Venezuela que dieron el triunfo a Maduro no pueden ser reconocidos. Pero a diferencia de Estados Unidos y de otros países, se ha abstenido de reconocer la victoria al candidato opositor.
Entre los detenidos, la organización destaca que son 7 los profesionales de la comunicación encarcelados dentro del contexto electoral en Venezuela. Paul León, camarógrafo y tesista de periodismo, compañero de VPI-TV, quien fue detenido el pasado 30 de julio mientras documentaba una manifestación ciudadana en Valera, estado Trujillo, se encuentra encarcelado sin presentación. José Gregorio Camero, periodista y dirigente político, fue detenido el pasado 13 de agosto en Valle de la Pascua, estado Guárico, encarcelado sin presentación. Roland Carreño, periodista y dirigente político, detenido el pasado 2 de agosto en Caracas y no se conoce información de su estatus de detención. Gabriel González, periodista, detenido el pasado 17 de julio en Caracas, de acuerdo con el CNTP, fue imputado por incitación al odio y asociación para delinquir. Daisy Peña, reportera gráfica, detenida el pasado 2 de agosto en el municipio Carrizal, estado Miranda, se encuentra encarcelada sin presentación. Luis López, periodista, detenido el 14 de julio en el estado La Guaira y fue imputado por incitación al odio y asociación para delinquir. Jousner Alvarado, reportero gráfico, detenido el 29 de julio en Barinas, estado Barinas, y se encuentra imputado por delitos de terrorismo según el CNTP. De igual manera, la organización destaca la detención de Carlos Julio Rojas, periodista y activista, quien fue detenido el pasado 15 de abril, así como la de Ramón Centeno, periodista, detenido el 2 de febrero del año 2021 en Caracas, para un total de 9 profesionales de la comunicación encarcelados en Venezuela. Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo por COVID-19. El dato fue difundido el martes por la Organización Mundial de la Salud, que lo vinculó al aumento de los casos en todo el mundo. No es sorprendente ver a deportistas infectados porque el virus está circulando bastante en otros países. Lo que es muy diferente ahora es el impacto. No estamos viendo los niveles de impacto que vimos en 2020, 2021, 2022. Y eso es porque tenemos terapéutica, tenemos mejores pruebas y tenemos protección debido a la infección anterior, además de la vacunación. Los datos recolectados por la OMS gracias a un sistema centinela de vigilancia epidemiológica en 84 países muestran que el porcentaje de casos positivos en las pruebas de COVID-19 aumentó en las últimas semanas. Este aumento ha provocado un incremento del número de hospitalizaciones y muertes en varios países. La experta de la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID, especialmente de cara a los meses de invierno en el hemisferio norte. Casi 8 millones de personas han abandonado Venezuela y el número está aumentando bastante. Esto contribuye bastante a las cifras de migración de las que hablamos, una crisis humanitaria muy grave, y luego tienes las elecciones y tienes 12 millones de personas que acudieron a las urnas para votar, y ahora la transparencia de esos votos. No hay transparencia y entonces claramente creo que con los votos y González, con esos votos que se lograron, espero que haya un final democrático para esto y que se pueda resolver democráticamente. Creo que la transparencia en los votos es algo importante, como dijo nuestro secretario Blinken. Muchos otros presidentes de la región también hablaron de esa importancia. Se trata de democracias. Tenemos que mantenernos unidos y tenemos que seguir exigiendo que haya transparencia y que se publiquen los recuentos y los resultados de las votaciones. Me gustaría volver a lo que otros han dicho. Algunos de nuestros líderes del Congreso han dicho que no necesitamos recurrir a una solución militar para nada. Esto es muy simple, democráticamente publicar los resultados de la votación y mostrar la voluntad del pueblo. Según Sputnik, el evento marcó una visita significativa en el cual el Smonli fue recibido con honores por representantes del alto mando de la Armada venezolana y el encargado de negocios de Rusia en Venezuela, Eduardo Sokolov.
En los últimos 2 meses, esta es ya la segunda visita de buques de la Armada rusa a Venezuela, lo que evidencia los fuertes lazos de asociación estratégica entre los países, así lo indicó el funcionario ruso. Por su parte, Jesús Villamizar Gómez, comandante de la Zona de Defensa Integral La Guaira, aseguró que se trata de una unión estratégica entre ambas naciones. El gobernador del estado Zulia y presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, manifestó que fue interrogado por magistrados de la sala electoral sobre el proceso comicial del pasado 28 de julio. Indicó que respondieron las preguntas, pero exigieron respeto a la voluntad de los venezolanos. En nombre del pueblo de Venezuela, porque como todos nosotros estamos reclamando respeto al voto, al instrumento libérrimo del colectivo y de la gente. Respeto al resultado electoral del 28 de julio, donde se expresó el pueblo de Venezuela. Y además de eso, aprovechamos esta audiencia o esta citación para exigir en nombre de todo el pueblo de Venezuela al Consejo Nacional Electoral, exigirle, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, la publicación de las actas definitivas del proceso electoral del 28 de julio. Rosales aseguró que ellos avalan las actas que la Plataforma Unitaria y el Comando con Venezuela hicieron públicas a través de un sitio web. Esta es una controversia legal que no nos compete a nosotros definirla. Se va a definir en el interín del proceso si es competente la sala electoral del TCJ o no es competente. A nosotros lo que sí está claro es que el CNE tiene la competencia y debe publicar las actas finales de lo que fue el proceso electoral. Asimismo, Simón Calzadilla manifestó que no se sabe qué demandó el candidato Nicolás Maduro si no hay una totalización definitiva mesa por mesa por parte del CNE. Hoy salimos de este alto tribunal con más dudas de cuando llegamos y no se nos aclaró qué estábamos haciendo ni qué consistía esta interpelación por parte de los magistrados. Es un tema absolutamente irregular en el que lo que debemos exigir y las instituciones es ponerse al servicio de la transparencia y exigirle al Consejo Nacional que acate las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que le indican claramente que en un plazo de 48 horas debería concluir el proceso de totalización con la debida tabulación mesa por mesa que dan esos resultados. ¿Qué pruebas vamos a consignar si no nos ha dado el Consejo Nacional Electoral las actas de totalización debidamente tabuladas? La instancia para totalizar y hacer el acta de totalización, el único que lo puede hacer es el Consejo Nacional Electoral. Ningún otro órgano tiene competencia para eso. Ahora, las copias de las actas que poseen los partidos que lograron acreditar testigos y que pueden estar en posesión de los candidatos, es para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados en esa acta con los resultados de la acta de totalización debidamente tabulada mesa por mesa. Según Simón Calzadilla, un candidato tiene el derecho de impugnar los resultados una vez hayan sido publicados mesa por mesa por el Consejo Nacional Electoral. De lo contrario, está fuera de orden jurídico. La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, junto a juristas especializados en el estudio de la violencia, seguridad ciudadana, política criminal y derechos humanos en la región, pidieron a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro cesar la represión contra los manifestantes, además de las detenciones ilegales de ciudadanos, dirigentes políticos y activistas. A través de un comunicado, expresaron su preocupación ante la violencia y represión desatada en el país, que ha dejado más de 20 fallecidos, allanamientos
allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de venezolanos. Todo esto tras la proclamación del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro sin la publicación del 100% de las actas electorales. Los juristas resaltaron que la oposición posee más del 81% de las actas escrutadas y dan como ganador a Edmundo González Urrutia. El conglomerado de abogados y jueces latinoamericanos exigió el cese inmediato de las violaciones masivas a los derechos humanos en contra de la población y la adjudicación de las responsabilidades penales correspondientes. Asimismo, esperan que se realice un conteo y auditoría técnica creíble e independiente de todas las actas de escrutinio para que se acepten los resultados y se retome el camino de la paz en el país. Pese a las críticas del gobierno mexicano y los riesgos que representan para los migrantes, fueron instaladas las nuevas barreras en la frontera. Algunos activistas señalaron que estas medidas tomadas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, son inhumanas. Asimismo, atentan contra la seguridad de los más vulnerables, como es el caso de los niños, además de herir a quienes se atrevan a cruzar la alambrada. Esta medida también ocasiona que muchos migrantes busquen otros caminos más peligrosos, donde quedan a merced de la delincuencia organizada. La migración irregular a través de México aumentó un 193% en la primera mitad del año, según datos del gobierno. Las autoridades mexicanas reportaron 712.226 personas en situación migratoria irregular entre enero y junio de 2024. Casi triplicando las 242.928 del mismo periodo de 2023, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Activistas en la frontera sur advierten que este fenómeno podría agudizarse debido a la incertidumbre electoral en Estados Unidos. El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 200.289 registrados, un aumento del 215%, que representa el 29% del total de la migración irregular en 2024. Le siguen Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba. Mientras tanto, los arrestos de indocumentados en la frontera con Estados Unidos han caído un 73% desde diciembre, según informó la canciller mexicana Alicia Bárcena. En la frontera sur de México, la presión migratoria se mantiene alta. Denis Olivera Aguirre, secretario general de la Asociación Impulsora para el Desarrollo de los Mercados en Tapachula, relató cómo la región ha visto un flujo constante de migrantes. Aquí en la frontera sur ha sido testigo de cómo se ha vulnerado la soberanía nacional, en el sentido de que han pasado por Tapachula millares de personas que vienen de otros países, migrantes, con niños, con familias enteras, embarazadas, y hemos visto cómo ha crecido ese flujo migratorio. Los migrantes enfrentan dilemas sobre continuar hacia Estados Unidos o establecerse en México, donde el gobierno ha prometido refugio para quienes deseen trabajar. Sin embargo, algunos activistas como Luis Rey García Villagrán del Centro de Dignificación Humana consideran insuficiente el trabajo del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ganar tiempo para tratar de diluir las protestas y el malestar en la población. Esa sería la finalidad de la maniobra judicial del oficialismo. Bueno, claro, para desmovilizar sus objetivos ahorita deberían ser tres. Primero, contener el malestar de la gente y que eso tenga una canalización pública por intermedio de protestas, incluso muy pacífica. El gobierno quiere evitar ese escenario como de lugar. En segundo lugar, quiere contener los impactos de la crisis de legitimidad dentro de las estructuras que dominan. Se dice extraoficialmente que hay ahora una persecución dentro de la administración pública, que le revisan los teléfonos celulares a la gente. Se dice extraoficialmente, yo no tengo cómo probar esto. Tú sí eres periodista y podrías investigarlo. Se dice esto, no me consta. ¿Y tercero? Y tercero, obviamente, el gobierno estaría muy interesado en evitar una fractura interna. Está en la dirección correcta la estrategia liderada por María Corina Machado. Lo que yo veo es que los cuatro componentes, las cuatro variables que están operando, en este caso son el electoral, y ya sabemos el resultado,
Lo verdaderamente crucial en esta oportunidad fue que se tuvo las actas que demuestran efectivamente un triunfo conforme a lo que dice esa data, ¿sí? Segundo, obviamente la movilización masiva es imprescindible. En mi propia investigación hay 63% de más de 102 casos en donde hubo ciclos de movilización antes del inicio de la transición. Así que la movilización masiva es imprescindible, en mi opinión. Está bien que el liderazgo, y me parece responsable, que el liderazgo tenga cautela, que no quiere exponer a los venezolanos. Efectivamente hay una ola represiva muy severa. Entiendo hasta el día de ayer que habían, por un lado, unos portales hablaban de 24 fallecidos, otros más de 30, no sé cuál es. Sí, más de 1000 detenidos dicen unos portales, otros hablan ya de más de 2200. Bueno, en fin, siempre este es el problema con las cifras, ¿no? Pero en efecto hay una ola represiva en marcha. ¿Pero por qué? Porque creo que existe el temor dentro de los factores de poder de que esto se salga de control, de que un ciclo movilizador produzca fracturas internas. Para el profesor universitario y politólogo John Magdaleno, el TSJ no le resuelve la crisis de legitimidad al oficialismo y continúa erosionando los respaldos internos y los que aún pudiera conservar fuera de Venezuela. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha sido investido este jueves en el Parlamento como nuevo presidente de la Generalitat en primera votación y con mayoría absoluta, gracias a los 68 votos de PSC, Esquerra y Comuns, frente a los 66 en contra de Junts per Cat, PP, Vox, la CUP y Alianza Catalana. A las 19:30 horas, tras más de 9 horas de un debate varias veces interrumpido, Illa ha conseguido ser elegido presidente y tomar así el relevo de Pere Aragonès en una de las jornadas más agitadas de la historia del Parlamento, después de que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, haya intervenido en su acto de bienvenida en el Paseo de Lluís Companys de Barcelona y luego haya desaparecido burlando a los Mossos d'Esquadra y evitando así su detención. Nicolás Maduro señaló que el canciller Iván Gil está en comunicación con sus homólogos de Brasil, Colombia y México. Sin embargo, aseguró que respetan la soberanía y no opinará sobre el gobierno de otros países. Al tiempo informó que próximamente tendrá una reunión telefónica con Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México. Está pendiente una conversación con los tres presidentes, esperemos que se dé y como siempre, como hago yo, con todos los presidentes que he hablado del mundo, les explico con detalle una situación compleja de entender, porque en el mundo hay mucha manipulación y mucha mentira. Además, se negó a un diálogo o negociación con María Corina Machado. Sobre la negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE, a los 38. Y de ahí surgirán instancias para el entendimiento futuro. Referente al gobierno de Estados Unidos, Maduro aseguró que ha recibido varias llamadas de portavoces de la Casa Blanca y que está dispuesto a dialogar para que la oposición venezolana respete los acuerdos de Qatar. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró este viernes que estaría dispuesto a dar asilo político al mandatario venezolano Nicolás Maduro para solucionar la crisis en el país caribeño tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En una entrevista en CNN, Mulino mantuvo su postura de ofrecer asilo a Maduro y su familia con el fin de ser un facilitador a la crisis en Venezuela. Asimismo, el mandatario panameño no descartó la opción de ofrecer
ofrecer asilo político a otros miembros del chavismo en caso de ser necesario. Mulino afirmó que en lo que pueda cooperar Panamá lo hará pese a sus diferencias ideológicas con el oficialismo venezolano. Cabe destacar que Mulino ha sido un crítico de los comicios venezolanos desde antes de celebrarse el pasado 28 de julio y la situación desatada tras ellos. Panamá reconoció a Edmundo González como el electo presidente después de considerar fraudulentas las elecciones en Venezuela. Ambos países suspendieron las relaciones diplomáticas y el espacio aéreo cerrado. Con respecto a la señora María Corina, yo creo que ella no está en condiciones de negociar nada, en verdad. Ella no es ni candidata, no es nada. Ofreciéndole condiciones ¿a quién? ¿A quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, que es el órgano rector, vencedor Nicolás Maduro Moro, acatado por los venezolanos y las venezolanas. Ella, yo creo que tiene que rendirle cuentas a la justicia por el llamado actos de violencia, por el pago a personas para que destruyeran módulos policiales, centros de salud, vehículos de transporte público, ambulancias, escuelas, que eso no le hace, y en la persecución a dirigentes del chavismo, pagada a través de delincuentes. Yo creo que esa es a ella lo que le sale es una investigación, que ya se abrió, por cierto, según declaraciones del propio fiscal. Y con respecto al señor Murillo, está ofreciendo asilo. Claro, él es un vocero de esos que yo hago de bajo nivel del imperialismo. Para allá fue la señora Richardson, jefa del Comando Sur, y le dio la orden. Así como le dio la orden que convocara una cumbre de presidentes. Es el ataque contra nuestro país. Este país se ha mantenido de pie y seguirá de pie. Las instituciones de aquí salen fortalecidas. La red social que se llamaba Twitter, X, Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas, y ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. Fuera X por 10 días de Venezuela. De esta manera, Nicolás Maduro anunciaba la suspensión por 10 días de la red social X, antes conocida como Twitter, una medida que alegó evitaría la difusión de mensajes violentos a través de la aplicación. Sin embargo, organizaciones como Redes Ayuda consideran la misma como un nuevo golpe a la libertad de expresión en Venezuela. Esto no es más que la continua práctica que se ha vuelto sistemático en quitarle espacios a las personas para que se expresen y para que se organicen. Twitter también es un espacio para que la disidencia pueda convocar a manifestaciones, para que muchas personas logren ajustar su economía. Hay muchas personas que trabajan como community managers y dependen de esta plataforma para poder llevar sustento a sus hogares, y también esta plataforma le permite al ciudadano expresar su descontento o expresar sus denuncias respecto a lo que está pasando en el país. Entonces es de nuevo la práctica sistemática que empezó con bloqueos de portales digitales y que hoy va por bloqueos de aplicaciones y bloqueos de redes sociales. Pese a que la regulación de la plataforma X en un primer momento se planteó por 10 días, Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda, no descarta que pudiera convertirse en una medida a largo plazo. Sin embargo, aseguró que también significa un elevado costo político para la administración madurista. En este momento quienes ocupan el poder deben estar asumiendo un costo político importante, porque como tú le explicas a la comunidad internacional, sobre todo esta coalición que se ha formado entre México, Colombia y Brasil, cómo tú les explicas entonces que le estás quitando espacios a los venezolanos y no estás respetando la soberanía popular y la expresión de la gente, quitándoles estos espacios y estas redes sociales. Además, bloquear el resto de las redes sociales tiene mucho más impacto todavía. Te sumarías a países que a nadie con los que a nadie le gusta estar demasiado bien relacionado, porque son países que definitivamente tienen un régimen totalitario y que buscan por todas las vías bloquearle y cercenarle espacios a sus ciudadanos. Entonces sí puede ser un primer paso para bloquearlas, pero también hay que evaluar el costo político que esto tiene.
De acuerdo al programa Ve Sin Filtro de la organización Conexión Segura, más de 60 páginas dedicadas a la libertad de información y prensa están bloqueadas por operadoras de telecomunicaciones en Venezuela. La situación habría empeorado tras la elección del pasado 28 de julio en el país. Nicolás Maduro anunció el bloqueo a la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Si deseas seguir usando esta aplicación, especialistas recomiendan usar una red privada virtual, VPN, lo que te permite ocultar tu ubicación y acceder a sitios web bloqueados. Las VPN gratuitos y fáciles de usar más recomendados en Venezuela. Proton VPN, disponible en Android, iPhone y PC. TunnelBear, disponible en Android, iPhone y PC. Zyphon, disponible en Android. Para acceder a X desde la computadora, puedes descargar y usar el navegador Opera, que ya tiene una VPN integrada. Mientras que desde el celular tendrías que descargar una de las VPNs mencionadas anteriormente desde la Play Store. Además, Signal es otra plataforma bloqueada recientemente. Esta es una aplicación de mensajería que prioriza la privacidad y seguridad de sus usuarios, por lo que para acceder a la aplicación sin inconvenientes, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primero, abre la app de Signal, luego ve a Ajustes, allí selecciona Privacidad, después dirígete a la sección de Avanzado y activa la opción Evitar censura. Cabe destacar que si no puedes activar la opción, es posible que el bloqueo aún no esté activo con tu proveedor de Internet. En la aeronave que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta Sao Paulo iban 58 pasajeros y 4 tripulantes. Se trata de un avión bimotor de modelo ATR 72500 de la aerolínea Voepaz. Videos publicados en redes sociales muestran el momento cuando el avión daba vueltas sobre sí mismo antes de desplomarse a tierra. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió un minuto de silencio por las víctimas y envió un mensaje de solidaridad a los familiares. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.